En esta ocasión estamos en Dilian. Vamos a pasar unos días recorriendo esta ciudad que se conoce como la Suiza de Armenia. Y comenzamos este video en uno de sus sitios más emblemáticos y conocidos. Estamos en el monumento que hace homenaje a los actores de una comedia muy famosa de la época soviética que se llamaba Mimino, que cuenta la historia de un georgiano, un ruso y un armenio. Todo el mundo viene y le toca la nariz porque dicen que puede que te dé suerte, así que nosotros vamos a tocársela también. Entonces esto no es una fuente común, es un manantial. Le dicen que tienen propiedades curativas. Vamos a tomárnoslo a ver. Si me la echo en la cara me pondré más joven. Probablemente no, vamos a ver. Mira, está hasta más lindo ya. Si algo es seguro es que está frío. Entonces si le toco la nariz voy a tener más suerte y si me tomo el agua voy a estar más linda. Así mismo. Ahí está rica. Hay que tocarle el dedo a este para que no se sienta menospreciado. Y el otro. Este tiene las manos, la nariz. Bueno, si nosotros conocemos, ya tenemos un poco de idea. Yo creo que este es el armenio. Ese es el armenio, obviamente. Este es georgiano. Ajá. Y este es el ruso. Tiene lógica. Entonces, el georgiano era piloto. El armenio era camionero y el ruso veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Se juntaron en Moscú a acabar con Moscú. Vamos a ver la película a ver qué tal. No, pero la película creo que cogió premio y todo, ¿eh? Premio de oro en el 10º Festival de Cine en Moscú en 1977. Así que lleva tiempo. Y representa la amistad entre el pueblo armenio, el pueblo georgiano y el pueblo ruso. Otra cosa importante es por qué está en Dilian la estatua y no en otro lugar. Bueno, porque el personaje armenio supuestamente era de Dilian. Y dice que el agua de aquí es la mejor del mundo. La mejor del mundo. Que tú abres una llave de agua en Dilian y sale agua de manantial. Me imagino que por esto le digan la Suiza de Armenia. Miren qué paisaje. Toda la ciudad está en el centro de montañas con bosques. Esto es un paisaje que no es común aquí en Armenia. El lugar donde nos vamos a quedar está bastante pintoresco. Vamos a dar un recorrido por la habitación y después les muestro el resto de la casa, porque es una habitación dentro de la casa de una familia armenia. Está la puertecita, entras y la cama. Tiene también ese closet para que guardemos las cositas y una ventanita. Con la hermosa vista. Así es, sencillo, pero bueno, para el tiempo que vamos a estar dentro de la habitación creo que vale la pena. Y además afuera tiene el resto de la casa, ¿no? Así se ve. Tiene un área de cocina para si queremos cocinar aquí o calentarnos algo o hacer algo rápido. Y hasta un piano para que Henry me toque una tonada ahorita. Hola, hola precioso. Hola. Anda. ¿Cuántas libras tiene? Libra, esto debe pesar 10 o 12 kilos. Eso es de cuando el hierro era macizo, no hueco. También tienen uvas, ¿no?
Aquí para hacer fogatas por la noche, una hamaca. ¿Y qué hay? Entonces, ¿te quieres quedar por la noche en la casita de campaña? No, ahí nada más van los campistas destacados. Está bastante pintoresco el lugar. Está agradable. Así mismo tiene mi papá uno abandonado en su finca. Parece que de alguna manera ese es como el estandarte de la finca, el almendrón abandonado. Ese no será primo de mi papá. Vaya, es primo de tu papá, o ahí tienes un pariente en Armenia, no lo sabía. Cuando viene a ver es familia de mi papá, por eso tiene el carro ahí abandonado. O la versión armenia de mi padre. Ah, puede ser también. Mira lo que nos encontramos. Esa marca la conozco. El sentimiento bonito que da de sorpresa cuando encuentras algo que conoces. Esta es una de las marcas que hacen uno de los, se podría decir, club de hiking más famosos de Armenia. Hacen este tipo de marcas para marcar las rutas de senderismo. Y en Diliyan tienen muchísimas rutas de senderismo. Y mira, nos las encontramos. Esas marquitas nos salvaron la vida, no tocarlas. Nos salvaron la vida cuando estábamos allá en Amber. Nosotros hicimos un recorrido en una de esas rutas famosas que tienen, que va desde el pueblo Antaruda hasta Amber. El videito está en el canal por si quieren ir a verlo. Si quieren no, vayan a verlo y suscríbanse. Y fue todo el rato, que fueron como 7,5 kilómetros, cayéndole atrás las marquitas esas, pues se nos perdían, y nosotros ahí a esa hora, que si los osos, que si las serpientes, asustadísimos buscando las marquitas. Y mira, ahora sin buscarlas no la encontramos. Eso es que estamos por el buen camino. Seguimos. Tremendo paisajón que hay para allá. Las montañas se juntan con las nubes, ¿no? Increíble la naturaleza en Armenia. ¿Y por ahí qué? ¿Cortamos camino? Miren lo que nos encontramos. Nos cuenta que bueno, allá no tiene agua. Pero miren el símbolo de la Unión Soviética. Y así luce. Sí, de ahí tienen hasta italiano y no tienen español. Yo creo que me voy a empezar a molestar con Armenia, porque en los lugares que tienen bandera no tienen la bandera de Cuba, y en los lugares que tienen los textos traducidos a otros idiomas no tienen el español. Entonces nos están ninguneando aquí. Ya no lo vamos a empezar a tomar personal ya. Hasta italiano tiene. Si se habla más español que italiano. Miren lo que nos encontramos en el cartel, que no tiene español. Según Grigor Magistros, desde 990, dijo la frase que la diferencia entre Diliyan y otros lugares hermosos del mundo es que en Diliyan las personas se olvidan del amor. Pues ya está bastante romántica la frase. Y profunda. No. Un restaurante chino. Y esto, una casa de modas. Una tienda de ropa.
¿Y ahí qué hay? Ahí hay otro vino. Ah, es para hacer catas de vino. Eso me interesa. Precioso. Mira otro cafecito, lo más bonito. Oh, mira. ¿Viste esto, Titi? Mira allá adentro. Mira, una cara ahí. A ver, impresionan más. Oh. ¿Cómo ellos tallaron eso ahí atrás? Si hubiera habido cemento en esa época, yo decía, bueno, hicieron la cara y después esto lo pegaron ahí con cemento. Pero eso está tallado todo en una sola pieza, ¿eh? Vamos hacia una de las calles más importantes de Dilian, más conocida, la que vienen a ver todos los turistas, porque es la más antigua de la ciudad. Aquí las casas aún son de madera. Bueno, si no nos equivocamos, la calle se llama Charambeán. Como nosotros siempre estamos perdidos, pensábamos que era la calle de arriba. Y entonces nos encontramos la escalerita esta y cuando miramos para la parte de abajo de la escalera vemos cantidad de turistas tirándose fotos. Y definitivamente esa no era la calle Charambeán. Entonces estamos bajando la escalerita y llegando ahora sí a lo que creemos que es la calle Charambeán. En esta calle hay principalmente talleres de artesanía, de joyería, algunas tiendas y ¿qué más? Restaurantes. Así que vamos a caminar. Ahora sí parece que estamos en el lugar correcto. Sí, sí. Es un taller. Una carpintería. Una carpintería. Там древо жизни райский и так далее. Была такая форма. И армянский букв Иосиф. А вот Дилиджан, моя фамилия Милиджанян. Если вы хотите писать Дж, вы пишите ДЖ. Есть же Дж. Дилиджан. На русском. У вас и ц есть, и ч есть, и много чего есть, и т, к, звук это буква. Поэтому, наверное, и нам легче дается другие... Miren, esto es una carta de agradecimiento por una cruz armenia, un amuleto y una granada que fueron talladas en este taller y enviadas a la Casa Blanca para el arbolito de Navidad de 1999, cuando era Clinton el presidente. Yo de estas tengo. Pero no las tengo porque es algo excepcional, es que aquí todo el mundo las usa así.
Хороший у нас гончар, можно тут даже, если захотите, мастер красивые блюда. И еще есть одна вещь, которую я очень люблю, тоже есть. Слава, потому что очень часто их нет, их покупают. Смотрите, кофе вы наливаете, вот так, весь аромат. Sí, Потом esta gente начинаете está a пить, otro nivel de lo que hemos visto. спускается вода, уже Арарат, потом уже Араратская долина затопила. Si la mujer lo cogió en la mano y lo tiró para arriba y lo cogió, ¿por qué no lo puedo tomar? Que no toque. А вот Que это... no, que no. Pero si es Mira, 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 mira. Mira, montar allá. con el arca. Bueno, sí. Tiene un sombrero, ¿no? Parece un sombrero. Ascendiam Mengenați, гаражом. А, yo, yo. Его поставили в 70-х годах, Sí, когда eso me gustó отмечали bastante. 50-летие опять советской армии. Есть Y lo bueno es que desde el 2004 hay un proyecto que se encarga de restaurar y recuperar estas casas. Y este es un claro ejemplo de un buen proyecto de restauración. Mantienen la fachada con los balcones de madera, los techos de teja. Y para conservar la Pero historia. además, y le dan un uso, que sean taller y tienda y que vengan los turistas, eso ayuda a mantenerlo. Porque cuando caen en desuso es que se pierden, pero aquí lo han mantenido muy bien y realmente ha funcionado porque la mayoría de las personas vienen hasta Dilian, entre otras cosas, para ver este lugar. No traspasen de border. Ay, Eso es lo que decía ahí. eso es lo que decía ahí. Bueno, tal vez no es ese tono. Tienes que aceitar las rodillas, Tito. Tú tienes que sentar las rodillas. Yo, las mías no crujen, allá ¿Ustedes tú. no suenan? Yo pensaba que no era el único. La vista. Cuando yo veo estos lugares o visito estos lugares, me doy cuenta que vimos cada zona. Ahora yo estaba pensando aquí, si llegamos todas esas casas aquí abajo, tú sabes lo bonito que es levantarse, tener aquí unas mesitas para tomarte el cafecito así por la mañana y mirar todo para allá. Tienes que construirte la casita en la loma aquella para que entonces no tengan las casitas delante. Miren, ¿qué ustedes creen? Vamos a comprarle a Henry aquella casa allá para que pueda tomarse el café desde la punta de la loma. Tal vez si la mesita fuera bajita. Ay, mira, ya no voy. Ya no las ves. Ya no veo No, las si te acuestas en el piso tampoco las ves. Estamos bajitas. ¿A dónde va? ¿Por aquí? Díganme ahí en los comentarios, las esposas de ustedes también se van para la izquierda cuando tienen que ir para la derecha. No hay forma de que Danae nos bajamos de una guagua. Si hay que, como ahora, hay que coger por dos lugares, siempre cogemos a la izquierda. Y yo, muchacha que no es por ahí, un día la voy a dejar a ver cuántos días se pierde por ahí. Sí, pero por arriba se podía ir también. Sí, claro. Que tenía que caminar 6 kilómetros más, bueno, pero... Díganlo ahí en los comentarios. Si es Danae nada más o a ustedes también les pasa. Buscar el mancito de Lillán para aumentar la colección. El primer día ya tú vas a comprar el limón. Yo no voy a comprar, yo voy a buscar para localizarlo. Para que después no me coja el último día y no sabes dónde está. Mira esto, qué bonito. Qué cosa más bella. Ah, mira, ya hay uno, mira, redondo. Ah, sí. Pero bueno, ya sabes dónde está. Vamos a ver qué más. Vamos a mirar aquí a ver ahora. Parece.
Mira los monasterios. Sí, te lo iba a enseñar, qué bonitos están. Monasteritos chiquitico. Y mira lo que hay aquí, mira. ¿Ves ahí? Igualito el tuyo. Hay cantidad de cosas lindísimas para adornar la casa, ¿eh? Sí, hay muchas cosas bonitas. Mira, estas son en piedra, de verdad. Mira, mamá. Tremenda calidad que tienen los artesanos armenios. Sí. Estas casas datan del siglo XIX y los artesanos que vimos trabajando son la segunda o tercera generación de familias que siempre se han dedicado a eso y han vivido aquí. Mira, ahí está la escalera. Yo creo que los armenios, además de tener buenos artesanos, tienen buena calidad en las rodillas, porque oye, todas las escaleras son altísimas. Sí, cada vez que uno sube un escaloncito de las rodillas se un diente de un tiburón, si aquí no es mar. ¿Y un diente de tiburón? Decía tienda de minerales, decía como tienda de minerales, y sí, efectivamente, que eso es lo que venden, minerales. Pero tenía un colmillo de un tiburón blanco ahí, aquí no hay tiburones. Que si eso no era un colmillo de tiburón, estaba tallado en forma de colmillo, pero eso no era un colmillo. Ese era un colmillo importado. Pero que de qué tipo de tiburón, qué variación genética es esa. Ese es el nombre de los que hicieron la fundación. Sí, porque Charambellán es el apellido, que es el nombre de la calle, es el apellido de un artista famoso armenio, pero este es el apellido de la fundación que está restaurando y se encarga del mantenimiento de todo este lugar. Y así mirar la entrada no por las escaleritas, cruje rodillas. Sí. Oye, a ver por dónde tú vas a salir ahora. Oh, No sé. ¿La ves? la Duke. La ves. A ver si. Hicimos una paradita técnica. En el mercado resulta que había una panadería, y aquí estamos merendando porque fuimos a otro café, uno muy famoso que está aquí al frente, pero hoy estaba lleno completo, no había mesa disponible, así que aquí está, mira, con esta vista. Aquel es el que estaba lleno de eso, pero bueno, a comer mi piscina dentro del mercado. Rica la pizza esa. Rica. ¿Mm?